poder dibujar, bueno, me generó esta pregunta y también de cómo me encajaba yo aquí hoy, porque la verdad es que no sabía bien cómo encajarme, porque al hacer dibujo me sentía un poco rara avis. No sé bien en dónde encajaba esto, pero bueno, creo que el concepto de interacción me serviría, y junto con estas escrituras que son abstractas, para despejar lo que es una mirada con sentido y concentrarnos más en lo que es la materia, en lo que es la materia misma, en este plano de dibujo-escritura, en esta hibridación. Por eso es que presento esto, que es un espacio híbrido. El espacio mismo es híbrido, la libreta es híbrida, y esta conjunción de escritura y dibujo ya es como un ente híbrido, y bueno, eso es lo que presento también como un método de dibujo. Lo que presento aquí son estas escrituras abstractas, que son asémicas. Hay muchas definiciones de escritura asémica, pero bueno, acá rescate una que está buena, que son formas de arte híbrido. Se fusionan texto e imagen en una unidad, y el cual queda libre para ser interpretada de la manera que quieras, desde la subjetividad. Si interpretas como quieres, no tiene significado, no dicen nada, pero ahí están. El proceso creativo es lo que a mí me interesa. Yo dibujo, lo que hago es un dibujo, lo que hago es gesto. Me interesa toda la parte gestual, mover la mano, la artesanía, esto es lo que rescato. Me llegan a indagar y a hacerme preguntas, no solo dibujar, sino que esto a mí me sirve para hacerme preguntas, indagar y reflexionar sobre la práctica artística del dibujo como acción creativa y como una cosa diferenciadora, orientada en este caso a demoler reglas del lenguaje, ¿sí? De lo que dice el lenguaje, y deshacer configuraciones para comunicar y narrar cosas. La escritura dice cosas, pues la mía está, pero no dice nada. Bueno, eso es un ejemplo que no es nuevo. Se ha trabajado en las vanguardias, y mucho antes, hace miles de años se trabaja con esto. Pero las vanguardias es una cosa que me gusta rescatar a mí, son como mis próceres. Henri Michaud, los surrealistas, los Dada, Kandinsky, bueno, me noté algunos. Byron Gissing, Roland Barthes, ¿no? Y muchos más. Hay un artista que es súper buena, argentina, de los años 60, que trabaja con escrituras asémicas y también hace como toda esta reflexión. Es una reflexión dibujada, como cómo podemos reflexionar a partir de dibujar. Pues esta expo, que reflexiona sobre espacios híbridos del dibujo, muestra imágenes que son resultados de una mirada que es despojada de sentido, ¿sí? Miramos, y ese despojo de sentido es despojar del instrumental sobre la escritura. Entonces, es ahí donde yo recurro al concepto de interacción de Karen Barad para promover esta rotura de este dualismo dibujar-escribir, con el objetivo de ver, con el objetivo de vislumbrar, de descubrir, o sea, sobre todo sentir, estar en este tema de la sensación, y de ver y de encarar otras formas de leer, otras formas de leer, a partir de la imaginación y con proyección a otras cosas, quizás más mentales, pero mentales desde lo abstracto, desde esto que decía alguna de las participantes, ¿no? Como cómo se te va la atención. A mí se me va la atención con esto, ¿sí? Se me va. ¿Sí? Entonces ahí lo encontré muy coherente. Yo he de decir que he estado tomando apuntes de los ponentes y me he anotado cosas que reutilizo aquí, por ejemplo, este concepto de no estar atento a nada. Y esto es una cosa en vez de capturarme la atención a algo escrito, pues lo que me captura es otra cosa que no es escrito, es lo que desdibuja. Toda esta idea de lo híbrido me ha llevado a reflexionar sobre otras dimensiones estéticas en mi tesis, sobre técnicas, epistemologías, ontologías de la escritura y comunicación supeditada a lo que es una escritura reconocible. ¿Sí? La mía, por supuesto, no lo es, son garabatos. Si bien podemos ver la forma caligráfica, vemos el gesto, vemos que hay una intención, una artesanía, un bucle y unas operaciones, que después voy a contar, que eso es lo que quiero contar. ¿Sí? Y hay unas operaciones de dibujo y operaciones también de creación, lo que me llevan a crear esto. La escritura, repito, no dice nada, pero significa, pero sí me ayuda a mí a despojar y a crearme preguntas. Ya me sirve para esto, no para leer. Entonces, esto me sirve también para ubicarnos mucho en el plano en el que estamos hoy en día, para ver toda esta gramatización de nuestros actos, nuestros gestos sobre todo, así como la práctica de escribir sin palabras. La escritura, hay mucha gente que ya no escribe, ¿sí? Pero hay mucha gente que sí todavía escribe. Y las especificidades de estas, que entrañan estas escrituras asémicas, que como ya dije, no es nuevo y que han sido abordadas en el ámbito académico y con disciplinas vinculadas al arte visual, pero también ahora mismo hay
una escena enorme de artistas y de gente que crea, se llaman artistas acémicos, que crean y vinculan este tipo de idiomas no legibles, ¿sí? Estos artistas se vinculan entre sí, pero no son un grupo, no es académico, están como spread, están como dispersos o sea, trabajan mucho, o sea, son comunidad, pero no puedes encontrarlos bien en lo que es el ámbito académico. Entonces es como un homenaje también a estos artistas que son un montón y que vienen de esta tradición que ya nombré antes. Creo que es importante despojar esta mirada del instrumental y eso es lo que creo que es en donde se configura quizás en nuestro mundo ambiente, ¿no? Donde se pueda vincular este abordaje multidisciplinar que es un poco esto de dibujo más escritura y poder hacer algo con eso. Quizás enseñar en la práctica del dibujo deconstruyendo en vez de construir. Sí, también tenía que ver con la charla de alguna ponente que era como de bueno, lo que sea un poco también, o sea, no dirigir, sino todo lo contrario, como abrir para ver lo que sale de ese caos, porque el caos ordena también, sirve para ordenar, en algún momento sirve para disparar ideas, el caos es positivo, lo decía Tim Ingold de su estudio de la línea, tiene esta frase que la remarca muy bien. Bueno, entre los artistas que están trabajando por ahí, hay un montón, pero Marco Gianovale, hay un profesor canadiense increíble que está trabajando mucho con esto, se llama Peter Swear, la artista finlandesa Satu Kakoinen, bueno, infinidad. Pues esto, este despojo de la mirada e intentar transmitir el dibujo y practicarlo de otra manera, repito, no de una manera teledirigida, sino intentar que sea un ejercicio de apertura para encontrar como otros caminos para poder recrear y dibujar, es lo que me convoca a mí. Entonces yo he creado de nuevo esta expo con un sentido que sí que es positivo, pero también es mi libreta, y que en principio era una cosa íntima, pero ahora es colectivo, como los artistas que trabajan en la Acémico, ¿no? Trabajan desde lo pequeño, y después, bueno, se dan cuenta que hay un montón de gente que trabaja con lo mismo, intentando romper esa barrera. Es una cosa más bien de resistencia, intentando decir otras cosas con los clichés. Entonces, bueno, concretamente sobre este espacio expositivo, la organización de los dibujos quería que fuese una cosa caótica. No coinciden, la verdad, lo que es el verso y el reverso, no coinciden, porque hice unas operaciones de artista en las cuales extraje ciertas áreas que me interesaban y las dispuse de manera caótica, para que podamos tener también una lectura caótica, intentando cuestionar este método de lectura sin lineal, pues no. Acá podemos leer donde queremos, empezar, sacar fotos, agrandarlas, podemos recorrerla, podemos recorrerlo y podemos encontrarnos con que los signos son gigantes, son inmensos, cuando en realidad son muy pequeñitos. Para organizar la expo me basé en un poeta acémico australiano que es Tim Gaze, a lo mejor lo conocen. Tiene un artículo increíble que se llama A Few Persistent Thoughts About Acemic Writing, que es del 2015, en donde se describen unas operaciones comunes que han hecho todos estos creadores de acémica, y yo mismo también las hice por aquí. Y este es el método de dibujo que quería un poco traer, que son como cuatro operaciones muy básicas y después puedes ampliarlas muchas más, que como método de dibujo podría ser el accidente. El accidente es desde escribir mal a poder encontrar signos ahí que no sabías que estaban, ¿sí? Que no están porque dicen cosas, que forman como pequeños lenguajes. Los lenguajes son muchos, podríamos describirlos. Primero el lenguaje primario, luego el agrandamiento, luego los que encuentras, luego el translúcido. No coincide la página, es verdad, pero sí que hice trazos detrás y que hay unos lenguajes que son superpuestos y que también dicen cosas. Hay otra operación muy interesante que podríamos transmitirle a los estudiantes si se quisiera hacer un método de dibujo, que es la imitación. La imitación es bastante obvio porque aquí rememora una escritura. ¿Sí? Una escritura quizás antigua, quizás que ya no se usa, quizás que me gusta a mí, pero que quizás a otras personas no, pero que es escritura al fin. Y que tiene unos códigos gráficos que todos podemos reconocer como escritura. Que ahí está. Trae a la memoria esta tradición caligráfica, ¿no? Pero claro, caligrafía, como dijimos, pues es mi trazo, pero también son otros pequeños grupos organizativos que podemos encontrar por ahí. Por ejemplo, si vemos esta, hay como otros sublenguajes dentro del lenguaje
bueno, primario, que es esto de las líneas. Después hay otra operación, una tercera operación, que son, dentro de estas cuatro, que es la ampliación. Ampliación en un sentido literal. Yo empecé, los primeros ejercicios que hacía los hacía con un microscopio, es decir, que trazaba y metía los trazos en un microscopio y los traía, eran cositas que medían 3 milímetros y los traía muy grandes, muy grandes, muy grandes. Y yo intenté emular esto, pero de una manera un poco más simpática. Entonces, podría ser la ampliación literal, de ampliarlo, pero también podría ser una ampliación en el sentido de ampliar el catálogo de signos existentes. Entonces, mis signos son estos, pues son estos, y todos los que quieras ver. Son signos que conforman alfabetos. Entonces, hablamos de otro tipo de ampliación. Aparte de esta literal, que es la ampliada por la escala, podemos encontrar la ampliación del catálogo de signos. Y la última operación, que es la que yo traje también aquí, es el daño a la legibilidad. Este es solamente un ejemplo de escritura sémica, pero hay muchos artistas, no me acuerdo de un artista madrileño increíble que rompe carteles, hace collage, y junta y pega. Intenta que la palabra que era deje de ser, destruyendo para volver a crear. Aquí el daño es la legibilidad, o sea, no se lee nada. Ese es el daño. Entonces es una cuarta operación. Entonces ese es el método de dibujo que quizás podríamos traer para poder ser como un icebreaker que a partir de ahí podríamos crear, a partir del caos, a partir de una deconstrucción, que más de una construcción. Entonces es lo que me interesa a mí, por lo menos lo que yo encontré interesante de este recorrido. Y los trazos, si bien inconsistentes y ambiguos, son inconsistentes, ambiguos, son raros, son friki, no te dejan leer nada, sí que dejan emerger un aspecto de lo híbrido y lo multireferencial. O sea, híbrido y multireferencial. Y ahí está. ¿Sí? Os invito a dar algunas vueltas y ya está. Porque hemos empezado con el Gerard Vilar hablando de que todos somos diseñadores, así que hemos diseñado todos y lo hacemos toda la vida, y los artistas, filósofos, diseñadores profesionales, digamos, los indicaba como segundo orden, pero hacen cosas que nos hacen reflexionar sobre lo que hacemos en el primer orden. Y todos hemos escrito, y tú has hecho toda una exposición que nos hace reflexionar sobre la escritura de otra manera. Y a mí me hizo pensar en los dibujos de teléfono, los doodles, como se dice en inglés. Garabatos. Los garabatos, y como eran espacios en que tú estabas hablando, pero básicamente tú antiguamente con el teléfono fijo podías ir dibujando. Y cómo eran de ricos de signos, sin muchas veces decir nada. Y como tú en tu práctica recuperas esta actividad que hoy en día, como todos vamos hablando y moviendo, ya no se dibuja con el cuerpo, pero no se dibuja con la mano de esta manera. Y cómo has recuperado esta delicadeza de lo que son como las interacciones con el papel, la tinta y con el propio movimiento del texto. Entonces me parece perfecto como para empezar del primer, segundo orden y acabar con justamente una actividad artística, pero a la vez. Sí, yo quiero contar que, tengo formación de diseñador gráfico, y cuando me daban la asignatura de tipografía, lo que quería no era ordenarlas, sino quería romperlas, yo estudié en los años 90 y había una cosa vengo de Argentina, y una cosa muy de respetar la tradición europea del Bauhaus y todas las cosas, y yo lo que quería era, yo me sumé a lo que era la escuela californiana, que era destrocemos todas las tipografías. Entonces yo aprendí a odiarlas, y a partir de ahí hice mis primeros ejercicios más de collage, y mi primer approach tipográfico fue el de no ordenarlas, sino todo lo contrario, romperlas, desordenarlas por la singularidad. Quizás sea un poco el recorrido que he tenido. Pues muchas gracias. Si hay preguntas también, se ofrece una birra. Una birra, si estamos secos para dar un poco de bombolla, un poco de luz y burbuja a las preguntas, porque ya se apagan las imágenes. Pero muchísimas gracias.
fijo